yo quiero que este tiempo sea un tiempo muy útil y muy participativo. Entonces yo siento muy agradecida de tener esta plataforma donde podemos pasar un tiempo alabando a Dios, estando en su presencia y reconociendo la gloria de Él en medio de nosotros en esta mañana. Entonces, gracias por estar y de pasar este tiempo. Para mí, yo tengo como dos propósitos esta mañana. Primer propósito es de ayudarnos a nosotros a poder conectar con algunas cosas que nos va a ayudar, nos va a fortalecer en medio de la realidad que estamos viviendo todos. Segundo, es que yo quiero que salgamos hoy con herramientas que podemos compartir con los demás, porque una de las cosas que quiero que tengamos muy fijos y muy presentes con nosotros esta mañana al salir de este tiempo, es que cuando hay mucha oscuridad es cuando brilla más la luz, ¿no? Y que Cristo es la luz del mundo, pero brilla a través de nosotros. Y en nuestro alrededor hay personas en la oscuridad, personas que no conocen, personas que necesitan lo que vamos a estar escuchando esta mañana. Y no podemos quizás tener ese contacto personal en estos días, pero sí hay maneras que podemos ser luz y sal en estos tiempos. Entonces, esos son mis dos propósitos de la mañana. Para empezar, en estos tiempos que hay mucha inseguridad, ¿no? El tema para esta mañana que yo quería tocar es ¿dónde encontramos seguridad en tiempos inseguros? ¿De dónde viene seguridad en tiempos inseguros? Entonces, para empezar con esto, yo quiero que todos reflexionemos sobre qué es lo que hacemos cuando sentimos inseguridad o sentimos miedo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Y esto va a ser diferente para todos o vamos a ver si hay algo de parecido. Entonces tenemos ahí una muestra, una variedad de cosas que hacemos en esos momentos, ¿no? Cuando sentimos miedo, de orar, reflexionar, llorar, aislarnos, dejar de hablar, de tratar de evitar, no pensar en esas cosas, de leer la Biblia, orar. Entonces, tenemos muchas respuestas al miedo. Para esta mañana, una de las cosas que queremos tener primero es entender qué es el miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo? Entonces, vamos a usar el chat otra vez y yo quiero que pongan qué creen que es el miedo. Una de las cosas muy importantes reconocer es que el miedo empieza no en mi creencia, sino en mi cuerpo. Entonces, cuando algo sucede que tiene un sentido o realidad de amenaza, y muchos pusieron eso, entonces me alegra mucho que estamos identificando eso. Cuando tenemos un sentido de amenaza o de peligro, que algo malo nos pueda pasar, el cuerpo responde con esa experiencia de miedo. ¿Y por qué es importante reconocer que empieza en el cuerpo? Porque si vamos primero, y muchas veces hemos enseñado esto también, que la primera respuesta es pensar, creer, ¿no? Y empezar aquí con nuestros pensamientos. Pero si podemos reconocer que el diseño de Dios, hermanos, todos aquí creemos que Dios nos creó, ¿sí o no? ¿Mm? Si alguien aquí no cree eso, entonces tenemos que hablar de otra cosa, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Dios nos ha creado como
Físicamente nos ha creado, mentalmente, espiritualmente, a su imagen y semejanza. Y si Él nos ha creado, entonces entender ese diseño nos puede ayudar mucho en poder conectarnos con los caminos que Él tiene para nosotros en estos momentos, ¿no? Entonces, el miedo empieza en el cuerpo. Entonces, algunos de ustedes ya han visto esto, ya saben o me han visto enseñar esto, pero lo vamos a hacer otra vez todos juntos. Vamos a alzar nuestras manos así, todos, ¿ya? Y vamos a hacer esto, ¿ya? Con el dedo pulgar aquí en el centro y los dedos así alrededor, ¿ya? Este es tu cerebro. Este es tu cerebro, diseñado por Dios a su imagen y semejanza. Aquí está. Cuando hay peligro, esto es lo que hace tu cerebro. ¡Ay! Todos vamos a hacer esto. ¡Ay, ay, 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 ay! Así, ¿ya? Lo que pasa en el cuerpo de nosotros en momentos de peligro. Esta parte en el centro, todos van a mover su dedo pulgar, ¿ya? Esa parte se llama el amígdala y es la parte que responde a peligro. Es el alarma del cuerpo, ¿no? Y cuando esto ocurre, toda esta parte, todos vamos a mover los otros 4 dedos, esta parte del cerebro, que es la parte aquí, es la parte inteligente, es la parte que razona, es la parte que soluciona problemas, que tome perspectiva, que cree. Esa parte se desconecta, ¿no? Esa parte cuando hay alarma, cuando hay peligro, se desconecta. Ya, entonces vamos a imaginar por un momento que todos en el Ecuador, todos en los Estados Unidos, todos en México, todos en el mundo, todos estamos así en este momento. ¿Podemos aceptar eso? Porque hay peligro, ¿sí o no? Hay amenaza, hay inseguridad, no sabemos lo que va a pasar. Todos tenemos cerebros en estos días que están así. ¿Sí? Si podemos aceptar eso, es nuestra creación, es nuestro diseño. Si podemos reconocer esto, entonces lo que el propósito, lo que nos va a ayudar en estos momentos es saber cómo reconectar con creencias, con razonar, con solucionar cosas, ¿no? ¿Cómo reconectamos todo nuestro ser? Y Dios nos ha dado un camino a eso, pero primero reconocer que todos vamos así. Muchas veces, ¿qué es lo que, vamos a usar el chat otra vez? ¿Cuáles son las cosas que predicamos o en las iglesias o a nuestra familia o nosotros mismos? ¿Qué es lo que predicamos que debemos hacer cuando sentimos miedo? ¿Qué es lo que creemos que Dios nos ha dado para combatir el miedo? Excelente, gracias. Ya, si el diseño de Dios, lo que está pasando en nuestro cuerpo, es algo que nos ocurre a todos, ¿no? Es como Dios nos ha diseñado físicamente. Y si el miedo empieza ahí, y todos estamos así en nuestros cerebros, y si yo les digo, no tengan miedo, no tengan miedo, ¿eso les va a ayudar a reconectar? ¡Ay, claro! No lo pensé, no debería tener miedo, voy a hacer la decisión de ya no sentir miedo más. ¿A quién les ha funcionado eso? ¿A alguien? Porque si les ha funcionado, yo quiero entrevistarles para saber cómo es que resultó eso, ¿no? Ya, una de las cosas más comunes que hacemos, y si pensamos con los niños, ¿no? Si los niños sienten miedo, muchas veces decimos, ay, no tengan miedo, ¿ya? No tengan miedo. Como que si es algo que podemos con un botón, ya apagarlo, así de rápido. Pero eso no nos ayuda porque estamos diciendo que, y hasta decir que tenemos que tener fe. Y vamos a hablar mucho de la fe esta mañana, de lo que significa tener fe y de lo que es la fe. Pero si estamos hablando de tener fe como pensar y creer, lo que debemos pensar y creer,
Cuando toda la parte de nuestro cerebro que piensa y que cree está desconectado, se nos hace algo difícil. Y si vamos con eso, si nuestro entendimiento no es de reconocer lo que está pasando en el cuerpo, no es que escogemos eso, no es que yo me levanté esta mañana y decidí, ay, yo quiero pasar todo el día así con miedo, ¿no? Es algo que pasa, ¿no? Se nos pasa a todos. Está ahí, el sentimiento está ahí. Tenemos algunas alternativas de cómo hacer frente a eso. Y cuando hice la pregunta de qué es lo que hacemos cuando sentimos inseguridad o sentimos miedo, decimos eso, ¿no? Nos aislamos, ¿no? Tratamos de evitarlo. Y vamos a hablar más de orar, confiar en Dios y alabar a Dios, que son cosas importantes y buenas y tienen un lugar muy importante. Pero también podemos usar eso tratando de huir del miedo. No quiero sentir el miedo, estoy así, no quiero sentir el miedo, entonces estoy tratando de orar ok, tengo que tener fe, voy a tener fe como una decisión, pero mi cerebro sigue así, ¿no? Por eso yo quiero que todos podemos entender primero que lo que está pasando en nosotros y en las personas a nuestro alrededor es normal, es parte del diseño de Dios. Y voy a hablar de por qué el diseño de Dios nos lleva a la paz y la tranquilidad y cómo hay una conexión entre esto, donde estamos todos, y la paz, que es la promesa de Dios. Y vamos a llegar a ese punto. Pero primero, y vamos a responder en chat otra vez, podemos aceptar eso, que el miedo empieza en el cuerpo, no en mis creencias. ¿Aceptamos eso o tenemos lucha con eso? Porque si tenemos lucha, vamos a hablarlo un poquito más. Pongan en el chat, ¿podemos aceptar eso, sí o no? Y si dicen que no puedo aceptarlo, poner la razón por qué. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo, algunos estamos como luchando con eso, porque yo creo que es muy posible que sea un concepto nuevo, ¿no? Que el miedo viene del cuerpo. Y lo importante es reconocer, y no estoy inventando esto, esta es la realidad del diseño de nuestros cuerpos. Y si aceptamos que somos diseñados por Dios, yo creo, de mi parte por lo menos, tengo que aceptar que lo que está pasando en mi cuerpo también viene de ese diseño. Y como digo, vamos a ir al punto de reconocer el diseño nos lleva a la paz, ¿no? Pero empieza en poder reconocer lo que nos está pasando en el cuerpo, porque eso me lleva a hacer algo muy importante. Primero me ayuda a poder darme gracia a mí misma, o sea, decir que yo estoy así, no estoy en mis condiciones mejores, no estoy con toda la estabilidad que suelo tener en otros momentos. Y eso me ayuda a darme un poquito de gracia. También me ayuda a dar gracia a las personas a mi alrededor. Antes de empezar esta mañana, Ketty, la hermana Ketty mencionó que uno de los retos más grandes de estos tiempos es de estar en casa con toda la familia a mi alrededor, todo el día, todos los días, sin cesar, ¿no? Eso es algo diferente que quizás no estamos acostumbrados a vivir todos metidos todo el tiempo, sin descanso, sin tener otras cosas para tener espacio en esas relaciones. Entonces, si reconocemos que no estamos en lo mejor, ninguno de nosotros estamos en lo mejor de quienes somos en estos momentos, por lo que está pasando en nuestro cuerpo, podemos ofrecer gracia. Y eso es muy importante, porque uno de los impactos de estar así en nuestro cerebro es que muchos nos ponemos más irritables, no todos, ¿no? Hay como 3 respuestas cuando estamos así que vienen. Uno es de pelear, ¿no? Yo voy a pelear para quitar este miedo y toda persona o toda circunstancia que provoque miedo, les voy a aplastar, ¿no? Y eso es cuando nos ponemos más irritables, es como reactivos, ¿no? Tratando de hacer que eso se aleje de nosotros para no sentirlo tanto. Eso es uno. Ahí es donde hay necesidad de gracia. 2,
podemos huir, podemos tratar de no pensarlo, no queremos hablarlo. Y si nuestros hijos tienen miedo y necesitan hablar de lo que están sintiendo, no queremos hablar de eso. Decimos, no sientes miedo, ya, ¿no? Y eso tiene impactos en la relación, pero la gracia nos lleva a poder decir, reconozco lo que está pasando, no están así y necesitan hablar de eso y yo estoy así y no quiero hablar. Y eso nos puede ayudar a dar gracia a nosotros y a los demás también. Entonces, si podemos empezar con eso, eso es lo que nos está pasando. Y reconocer que esa emoción de peligro y de miedo que nos deja así es más rápido que nuestra capacidad de razonar. Esto es importante, porque así nos diseñó Dios. Él nos dio estos cuerpos y tenemos que trabajar con la realidad de ese diseño. Si decimos, tienes que tener fe, y yo sí creo que tenemos que tener fe, y vamos a hablar del lugar de la fe, pero si yo digo, tienes que tener fe, tienes que creer bien, tienes que pensar bien, ¿no? Si estoy diciendo que tienes que usar esta parte que está desconectada, ¿no? Esa es la dificultad. Esa alarma sigue sonando, ¡ay, no! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis conocidos? ¿No? Eso es algo que resuena aquí atrás para todos nosotros, inclusive a mi persona. Todos estamos en eso. Si yo digo que hay que creer primero, antes de poder tranquilizar y bajar el volumen de esa alarma que está sonando, estoy pidiendo lo imposible. Y eso solo nos puede llevar a ocultar o negar lo que estamos viviendo en nuestros cuerpos. Ocultar y negar lo que estamos viviendo en nuestros cuerpos. Y yo creo profundamente, hermanos, que lo que se oculte y lo que se esconde se pone en el reino, no de Dios, sino en el reino de las tinieblas y de la oscuridad, ¿no? Entonces, lo que traemos a la luz, eso es donde Dios está y donde Él puede trabajar. Entonces, no queremos ocultar, no queremos promover que otras personas oculten o nieguen lo que están sintiendo. Si podemos dar voz a eso, si podemos hablar de eso, es el primer paso al camino a la paz que Dios nos ha dado. Entonces, muy importante de poder reconocer que no podemos empezar con la fe, con las creencias, porque eso viene muy desconectado. Y si vamos a eso primero, no estamos ayudando al cuerpo con lo que necesita. ¿Ya? Entonces, eso es el principio primero. Entonces, eso es uno, entender qué es el miedo, qué nos pasa cuando eso ocurre. Muchas veces se manifiesta, y yo quiero mencionar algunas manifestaciones de esto, de lo que está pasando en el cuerpo, para que lo podamos reconocer en otros y en nosotros mismos. Primero es que en tiempos así, y estos son tiempos muy únicos, yo tengo 56 años, en mi vida yo nunca he experimentado algo donde todos estamos pasando por esto. Hay momentos donde yo he perdido a alguien como mi papá murió, yo lo estuve experimentando, pero no todo el mundo. Hay momentos de inseguridad personal o en la familia o en una comunidad, pero este es donde todos, en todo el mundo estamos pasando por lo mismo. Son tiempos muy únicos. Lo que pasa cuando hay esta inseguridad, y especialmente con esto, no sabemos cómo va a proceder, no sabemos qué tanto tiempo va a durar, no sabemos dónde va a ser el fin, no sabemos cuántos de nosotros vamos a estar tocados por esta circunstancia de coronavirus. Y lo que pasa en eso es que perdemos un sentido de control en nuestra vida. La realidad es que tenemos poco control sobre las circunstancias de nuestra vida, pero en tiempos normales hay un sentido que las cosas andan de manera predecible, que podemos anticipar lo que viene y prepararnos. Siempre hay cosas que no son así, pero no
no cuando todo está tan inseguro como ahora. Cuando perdemos un sentido de control sobre nuestras circunstancias, tenemos esas respuestas de pelear, de huir, ¿no? O de sentirnos congelados, como impotentes, que no podemos hacer nada. Y una de las cosas, manifestaciones de esto, es cuando las personas empiezan a tener ansiedad, ¿no? No sé si alguien aquí ha experimentado eso, o si alguien en la familia ha experimentado eso. Esto es cuando nuestra mente está corriendo siempre con lo que pueda pasar, con lo que hemos escuchado. Estamos buscando en YouTube todos los días para ver cuál es la última cosa que han dicho, qué podemos, en las noticias, ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién conocemos que falleció? Es eso de tener la mente siempre buscando y tratando de entender, es una manera, una forma en que nuestras mentes están tratando de restablecer un sentido de control. Si ando preocupándome todo el tiempo y pensando en esto todo el tiempo, quizás tengo más control sobre las cosas. Y reconocer eso cuando lo escuchamos en otras personas o en nosotros mismos, que es un esfuerzo de tratar de normalizar, de controlar lo que nos está pasando. Si podemos aceptar que no tenemos control sobre esto, ¿no? Es la realidad. Yo no tengo nada de control sobre la realidad es que el gobierno tampoco tiene control sobre la situación. Entonces, aceptar eso nos ayuda a poder reconocer esas reacciones de inseguridad y tomar los pasos en el camino que vamos a hablar hoy. Si no aceptamos eso, entonces nuestra mente va a buscar ese control de otra forma y eso nos lleva a la ansiedad. También otra manifestación que quiero hablar es lo que se habla en muchas cosas escritas de una anticipación de duelo, una anticipación de pérdida. Ya hemos conocido, muchos de nosotros ya hemos conocido a personas que han fallecido por coronavirus y yo creo que va a venir mucho más de eso si las cifras son correctas. Entonces, si no hemos sido tocados, ya estamos anticipando cómo sería, qué pasa si pierdo a mi mamá, qué pasa si pierdo a mi suegra, cómo voy a estar yo si personas queridas empiezan a fallecer. Entonces, aunque no esté pasando, perdón, en el momento, tenemos esa anticipación de la posibilidad. Y eso también nos deja así, ¿no? Y eso es muy normal, es razonable, ¿no? Porque hay esa posibilidad. Pero también otra vez nos lleva a eso sobre qué tenemos control y sobre qué no tenemos control. Y reconocer que nuestra mente va a estar tratando de establecer control sobre las cosas incontrolables. Y siempre cuando hacemos eso, nos lleva a reacciones no muy sanas y ni saludables, que tienen consecuencias a largo plazo. Si yo puedo reconocer que sí estoy preocupada, sí tengo esa anticipación de la posibilidad de tener que pasar por cosas mucho más difíciles, eso me ayuda a empezar con los pasos del camino hacia la paz. ¿Ya? Entonces, esas son las manifestaciones muchas veces del miedo. Irritabilidad, reactividad, si estamos luchando, negar, huir, desconectarnos relacionalmente, ansiedad tratando de buscar maneras de controlar lo que no podemos controlar, y tener esa anticipación de pérdida, anticipación de duelo, que también nos puede llevar a la ansiedad. Para concluir con este punto, el punto de tener que tratar primero con las emociones para poder ir por el camino que Dios tiene para nosotros hacia la paz. Quiero hacer una pruebita, ¿ya? Si todos me pueden apoyar en esto. Por 10 segundos, voy a pedir a todos a no pensar en elefantes rojos, ¿ya? Por 10 segundos no deben pensar en elefantes rojos. Si piensan en elefantes rojos,
pierden los puntos, ¿ya? No van a pensar en elefantes rojos. ¿Listos? 10 segundos. No piensen en elefantes rojos. Todos nos perdimos, ¿verdad? Si yo digo, no piensen en elefantes rojos, ¿cuál es la primera cosa que viene a la mente? Pues un elefante rojo. Es lo mismo cuando yo digo, no tengas miedo, no llores. Es lo mismo. Lo que eso hace es nos enfoca en esa misma cosa. Y, y, eso es mi punto aquí. Entonces, cuando vamos a hablar de la fe, porque para el camino que Dios nos ha dado es lo que dice en Romanos 12, la transformación de la mente, es lo primero, y de poder de trabajar en poner en moción nuestras emociones, movilizar nuestras emociones. Vamos a regresar al diseño de Dios, ¿ya? Tenemos estos cerebros que andan así. Dios nos formó de esa manera por una razón muy importante, porque el camino diseñado por Dios es de ir de estrés, ¿no? De estrés, de miedo, de inseguridad, hacia la conexión relacional con Él y con los demás. Ese es el camino. Vamos a hablar de los pasos. Pero el diseño en nuestros cuerpos, el diseño de esto, el propósito de sentir y poder reconocer, afirmar que estoy aquí, es de llevarnos a la conexión con los demás. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios para darnos paz. Y vamos a estar mirando a la palabra de Dios para algunos principios con eso. Pero ese es el camino, ¿ya? Vamos a hablar entonces primero de cómo movilizar las emociones. La palabra emoción es muy interesante porque viene del latino de esa palabra mover, ¿no? Que tenemos, emoción, mover los sentimientos. Lo que pasa es cuando sentimos impotentes, cuando sentimos incapaces, cuando no tenemos control, es que la emoción no tiene a dónde ir. Entonces empieza a dar vueltas como un hámster, ¿no? Dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Entonces, todos podemos imaginar, no elefantes rojos, sino un hámster que está corriendo así, dando vuelta y vuelta y vuelta en nuestras emociones y también en nuestros pensamientos. Si no podemos movilizar la emoción, no hay dónde ir. Y eso nos lleva a respuestas no muy sanas con esas emociones. Si podemos movilizar la emoción, eso nos da el primer paso. Si yo puedo primero dar nombre a lo que estoy sintiendo, ¿ya? Y eso puede tener muchas maneras de expresarlo. Nosotros en el Ministerio de Recuperar Vida hablamos del MEDSET, que son 6 emociones, ¿no? Que siento miedo, que siento emocionada, que siento triste, que siento contento, que siento enojada o que siento tierna, ¿no? Son 6. Pero hay muchos más que podemos poner ahí también. Si yo puedo nombrar lo que estoy sintiendo, ese es el primer paso. ¿Por qué? Diciendo, ay, estoy así, ¿no? Estoy así, a mi esposo, mi esposa. Dejar que mis hijos digan, estoy así, mami, estoy así, papi. Dejar que en la congregación nos digan, estoy así, ¿no? Tengo miedo, estoy ansiosa, estoy luchando. En poner nombre a eso. Eso nos ayuda a ser vulnerables el uno con el otro. Y poder abrirnos. Vulnerables significa simplemente dejar que otra persona me vea, tal como soy, ¿no? Tal como soy. De ponernos delante de Dios y de otros así, tal como soy, ¿no? Estoy así, Dios. Estoy así, mi esposo. Estoy así, mami, ¿no? De poder dar nombre a eso nos ayuda a expresar nuestra necesidad.
y expresando la necesidad, otros pueden responder con la ayuda adecuada que necesitamos en el momento. Si yo no puedo nombrar lo que me está pasando, no lo puedo expresar ni a Dios, hermanos. Entonces, cuando empiezo orando rápidamente, ay, siento así, ay, Dios, no, y empezamos a orar, pero ni hemos nombrado lo que estamos sintiendo. ¿Cómo voy a expresar a Dios lo que estoy sintiendo para que Él pueda responder con lo que yo necesite? ¿Sí? Ese es un punto súper importante. Si no se acuerdan de nada más de esta mañana, acuérdense de eso. Si yo puedo nombrar mi emoción, lo que estoy sintiendo, eso me da la capacidad de expresar mi necesidad a Dios y a mis seres queridos, que facilite que ellos puedan responder a mi necesidad. Por eso empezamos con la emoción, porque es la realidad de donde estamos sintiendo, estamos alarmados. Entonces no queremos empezar primero con lo de pensar, que es importante y vamos por ahí, pero primero en reconocer mi emoción, lo que estoy sintiendo, expresarlo para poder recibir lo que necesito yo. Ya, pero solo para repetir el punto, muy, muy importante. De nombrar lo que estoy sintiendo para poder expresar lo que necesito a las personas que me aman, Dios y los demás, para que ellos puedan responder a mi necesidad. ¿Ya? Para nombrar, quizás eso de nombrar lo que me está pasando es algo nuevo para nosotros. Muchas veces hemos sido enseñados en nuestras familias o en la iglesia que lo que sentimos no tiene importancia, entonces ni hablamos de eso. Entonces es posible que eso sea algo nuevo. Por eso yo recomiendo empezar simplemente con eso de Metzet, ¿no? Muy simple, una forma de decir a alguien, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo irritación o enojo, frustración o impotencia o simplemente dar nombre. Si es nuevo para nosotros, no va a venir así rápido, pero es el primer paso para poder orar bien, ¿no? Para presentarme delante de Dios auténticamente, para que Él pueda responder a mi persona como Él quiere, para conectar con eso. La oración es más efectiva cuando he primero conectado con lo que me está pasando. La pregunta ahí, gracias Edison, ¿hay debilidades o contras de mostrarme vulnerable ante la gente? Sí hay. Siempre hay un riesgo de eso y el riesgo es muchas veces la razón por la cual no lo hacemos. Que si me juzgan, que si se burlan de mí, que si no responden, ¿no? Que no me responden, que si me rechazan, ¿no? Entonces sí hay esos miedos. Entonces por eso vamos a presentarnos, hay dos aspectos de esto, vamos a presentarnos con las personas seguras de nuestra vida. Primero Dios, ¿no? Dios no nos va a condenar, no nos va a juzgar, no nos va a rechazar, es la promesa de su palabra. Entonces hay la seguridad de que podemos ponernos delante de Dios con confianza y entrar delante de su trono con confianza, nos dice la Biblia. Pero pensar de las personas en mi vida que quizás tienen la posibilidad de ser personas seguras, pero nunca lo hemos puesto a la prueba por el mismo miedo, ¿no? No hemos querido tomar ese riesgo. Es un buen momento de tomar el riesgo para ver en las relaciones qué respuesta hay, ¿no? Pero sí hay el riesgo, eso es importante reconocer. El otro lado de eso es que nosotros podemos ser personas capaces de responder a las necesidades de otros, ¿no? Entonces hay dos lados de eso, cómo yo recibo lo que yo necesito y cómo yo puedo ofrecer lo que necesitan mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿no? Mis hermanos, mis primos, quien sea. Tenemos las personas en la casa con nosotros, tenemos las personas conectadas por los medios sociales y yo puedo ser una persona segura para esas personas. Entonces, si yo puedo aprender cómo conectarme con lo que estoy sintiendo, expresarlo a las personas seguras, sea Dios, otras personas, recibir lo que yo necesito de parte de ellos,
de ahí yo también puedo ser persona segura para otras personas. En el camino de Dios, hacia la paz, eso es lo que estamos trabajando esta mañana. Ese primer paso, reconocer lo que estoy sintiendo, estoy alarmada, estoy con miedo, estoy luchando, estoy preocupándome, estoy triste, estoy lo que sea. Hablar así sinceramente con Dios, ese tipo de oración, esa oración sincera, auténtica, transparente, abre la puerta para que Dios pueda entrar y conectar con nosotros en esa realidad. Eso es uno. Dos, neurológicamente, el diseño de Dios en nuestros cuerpos es que cuando estamos estresados así y yo puedo conectar con otra persona, es lo que me ayuda a empezar a reconectar con mi pensar. ¿Escucharon eso? Cuando yo estoy así, luchando con emociones difíciles, y yo puedo conectarme con otra persona, expresando lo que estoy sintiendo, expresando mi necesidad con claridad, cuando tenemos esa conexión, esa persona, cuando me responden, es lo que empieza a ayudar a mi cerebro a reconectar para poder ejercitar mi fe, trabajar lo que creo, pensar, transformar mis pensamientos. ¿Ya? Voy a decirlo otra vez porque es súper importante. Paso 1, identificar lo que estoy sintiendo. Paso 2, expresarlo a otra persona para que sepan mi necesidad, ser vulnerable, ahí está. Paso 3, reconectar con mi pensar. Yo no puedo reconectar con mi pensar sin la relación. Relación con Dios, relación con otros. Dios nos ha diseñado para que en momentos de estrés alcanzamos a otras personas, llegamos hacia otras personas para que se puedan conectar con nosotros, para que nosotros podamos ofrecer seguridad a ellos. Y así, al nivel de la comunidad, Dios nos empieza a transformar a través de esas relaciones. Y en estos días, hermanos y hermanas, en estos días, en país de Ecuador, pero en todo el mundo, la necesidad de tener personas seguras que pueden ayudar a las otras personas a encontrar paz. Yo no conozco otro punto en la historia del mundo donde hay tanta necesidad, y Dios nos ha dado las buenas nuevas de su propia persona con nosotros. Esas son las buenas nuevas, ¿no? Que Él está con nosotros, que podemos ofrecer a los demás. Para trabajar esto, vamos a pasar por de esto de movilizar las emociones hacia la relación, como Dios nos ha diseñado. Quiero pasar por algunos versículos en la Biblia. Entonces, primero vamos a ir al primer capítulo de Josué. En Josué capítulo 1, tenemos donde Josué estaba ya al punto de entrar en la tierra prometida, pero ya sabían que en esa tierra hubo gigantes, ¿no? Ejércitos, muchos obstáculos y mucha razón, mucho motivo para inseguridad y miedo, ¿sí o no? Muchas razones, realidades que se puede entender provocan la ansiedad. Y empieza con una promesa que voy a dar el territorio, ¿no? Que extiende del desierto de Lebanón y hasta el Eufrates, o sea, era la promesa. Y de ahí en versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Dame un momento para llegarme ahí. Dice lo siguiente: sé fuerte y valiente. Ya, pausa. Sé fuerte y valiente. No dice, no tengas miedo. ¿Por qué Dios no dijo a Josué, no tengas miedo? No dijo eso. Dijo, sé fuerte y valiente. Ser valiente significa tomar acción en momentos de miedo. O sea, yo siento el miedo
y tomo acción valiente. Movilizo mis emociones en la dirección valiente. Yo creo que expresarnos a otras personas es algo muy valiente. Compartir con mi esposa que estoy luchando con mucho estrés o ansiedad es valiente. Compartir con mi pastor o con mis congregantes que yo también siento inseguridad es valiente, es fuerte. No significa que no siento miedo. No es si no hay miedo, no es valentía. ¿Sí o no? Es fácil ser valiente cuando no siento miedo. Eso no es valiente, no me cuesta nada. Eso es normal. Pero cuando yo tengo miedo, cuando hay peligro, cuando hay inseguridad y yo actúo de una forma basada en la fe, eso es valiente. Entonces Dios empieza con Josué en este momento, no diciendo no tengas miedo, diciendo sé fuerte y valiente. Ya, siguiendo ahí. Lo repite en el versículo 7, dice, sé fuerte y muy valiente, no solo valiente, sino muy valiente. Ten cuidado de obedecer las instrucciones, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Estudia, medite, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Ahí tenemos el ejemplo de un momento de peligro, la invitación de ser fuerte y valiente, de ser auténticos con lo que tenemos, con lo que estamos sintiendo. ¿Y de dónde viene la seguridad? El Señor tu Dios, estaré contigo donde sea que te vayas. Eso es donde podemos ver dónde hay control y podemos enfocarnos y dónde no. Relacionalmente, Dios se ofrece. Estas son las buenas nuevas, hermanos y hermanas, que tenemos que tener para nosotros y para los demás. Es la relación. Podemos ir a nuestro Dios, porque Él está ahí a mi lado en este peligro, está conmigo. No dice que va a quitar el peligro. Esa no es la promesa, que no va a haber peligro, que no va a haber personas que fallecen, que no vamos a tener que luchar y no vamos a tener dificultades. Eso no es la promesa. La promesa es que el Señor, tu Dios, estará contigo donde sea que te vayas. Esa es la promesa, es relacional. Ahí está el camino a la paz, ¿no? El camino a la paz es reconocer lo que estoy sintiendo, movilizarlo valientemente, expresando mi necesidad a Dios y a seres queridos de confianza. Y en eso viene la presencia de Dios conmigo. Es lo que me ayuda a reconectar. Es donde inicia la fe. La fe inicia en ese momento, no al principio. Inicia cuando yo traigo mi alarma a Dios y a otras personas. Recibo la respuesta y la presencia de ellos conmigo. No la solución a la circunstancia, sino que no estoy sola en esa circunstancia, que estoy acompañada, que soy amada. Él estará conmigo. Ya, eso es uno. Vamos ahora a Salmos 23, pasaje muy conocido de parte de nosotros, y vamos a leer ese pasaje con estos principios en mente. ¿Ya? Salmos 23. Versículo 4. Salmos, bueno, vamos a empezar con versículo 1 porque necesitamos escucharlo. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Está hablando de las circunstancias, está hablando de la presencia conmigo. Él es mi pastor, tengo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así de honra a su nombre. Versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? Tú estás a mi lado.
Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. ¿Escucharon? Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Ahí está el principio otra vez. No es que no estemos pasando por lugares oscuros. Eso no es lo que dice. Dice que a pesar de que esté pasando por esos valles de oscuridad, ¿no? No temeré porque Él está conmigo. La conexión con la presencia de Dios y seres amados es lo que nos ayuda a no temer. Otro ejemplo, vamos a seguir. En Isaías 43, Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Empezamos ahí hoy día con la creación, como Él nos ha formado. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Relación, ¿no? Te he llamado, eres mío. Versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. Y sigue hasta el versículo 5. No tengas miedo, ¿por qué? Yo estoy contigo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí otra vez, y podemos, hay muchos versículos que podemos pasar con este tema. El punto es que lo que Dios nos ofrece en tiempos de miedo, de incertidumbre, inseguridad, dificultad, es su presencia, su persona. Es lo que se ofrece. Entonces, ¿cuándo oramos y cuándo animamos a otras personas a orar? Es primero conectando con dónde están lo que están sintiendo, que es normal. Y animar que se presenten a Dios orando con eso. Aquí estoy, Dios. Tengo miedo, tengo inseguridad, estoy ansiosa, yo no sé cómo voy a dar de comer a mis hijos. No sé cómo voy a pagar mis deudas. Tengo miedo. Me siento insegura. Así me presento. Es honesto. Es simplemente la realidad. Es valiente. Es fuerte. Aquí estoy, Dios. Para que Él pueda responder con su presencia. Y si estamos orando con eso y invitando a Dios a respondernos y escuchando su respuesta, ¿no? Es no solo orar con muchas palabras, más importante que hablar nosotros es escuchar de Él. Entonces, si yo me presento con lo que tengo, con lo que estoy luchando, con lo que estoy sintiendo, y estoy animando a otras personas a hacerlo también en oración, y después escuchar la respuesta de Dios. Hábleme, Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo tenga en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo siente? ¿Qué es la seguridad que tú quieres que yo vea en este momento? Y esperar en ese espacio hasta la respuesta que Dios. Él siempre nos va a responder. Él nos ama tanto. Es un buen padre. No nos va a dejar ahí solo. Es la promesa de Él. Él estará ahí con nosotros. Muy bien. Entonces, ese es el número 1, ¿ya? ¿Hay preguntas con eso o algo? Porque voy a hablar de fe, ¿no? de los pensamientos, pero lo primero es lo de trabajar con las emociones. El diseño de Dios es en identificando lo que estoy sintiendo, lo puedo llevar relacionalmente a Él, a otros seres queridos. Expresando mi necesidad, voy a recibir el toque relacional de la presencia de otros que me ayuda a otra vez reconectarme. No hemos llegado aún a la paz. Quiero que tengan eso en mente. Es el primer paso, ¿no? ¿Ya? De llevarlo y conectar con otros. Segundo paso hacia la paz es transformación de la mente, pero no quiero ir a eso hasta que tengamos este punto bien de trabajar las emociones relacionalmente. ¿Por qué tenemos esas promesas en la Biblia y se nos olvida en ese momento? Ya, se nos olvida en ese momento porque estamos así.
Ya, la memoria no está funcionando bien porque viene en esa parte razonable del cerebro y estamos alarmados. Y todas esas promesas no me ayudan. Si yo lo voy a poner en términos más humanos. Mi mamá está aquí. Entonces, si yo soy una niña chiquita y voy a mi mami y digo, ay, mami, tengo miedo porque en la escuela me dijeron algo feo y tengo miedo de lo que va a pasar. Ya. En ese momento de acercarme a mi mamá, todo el amor que ella me ha dado por los años anteriores, no están presentes conmigo en ese momento de necesidad. Yo necesito la respuesta de su presencia conmigo de nuevo, otra vez en ese momento. Las misericordias del Señor se renuevan cada día. Cada día, ¿no? Entonces, no es que tenemos una promesa, una experiencia hace 10 años y eso nos va a llevar para siempre en la vida. Necesitamos la experiencia en este momento de necesidad. Necesitamos la respuesta de Dios, la respuesta de seres queridos, de nuevo en este momento de la vida. Cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, estaba ya más grande, ella sufrió la necesidad de tener que tener operación en su cadera. Mi mamá me cuenta esto, entonces si no tengo los detalles bien, mami, tú me corriges, ¿sí? Pero lo que me cuenta es que ella tuvo que entrar en un centro de rehabilitación por como un mes y se depresionó, y ella era una mujer de fe fuerte. Ella había perdido 2 hijos, había pasado por cosas difíciles y nunca había abandonado su fe en Dios. Pero ahora, a los 80 y tantos años, estaba en este centro de rehabilitación, luchando con desesperación y luchando con depresión. Y me acuerdo que mi mamá me contó de eso, que se había dado cuenta que necesitamos fundar nuestra fe vez tras vez, tras vez, tras vez en la vida. Porque yo confío en Dios aquí, encuentro la presencia de Dios en esta circunstancia en mi vida. A los 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50. Yo tengo 56 años y estoy pasando por cosas ahora que otra vez tengo que fundar mi fe en mi relación con Dios. Entonces, por eso, Benjamín, por eso las promesas están ahí. Tenemos conocimiento de esas promesas, pero necesitamos la experiencia de la presencia de Dios, de esas promesas, otra vez en este momento. Entonces, eso es importante de reconocer ahí. ¿Qué pasa con las personas que creen en Dios? ¿Cómo puedo ayudar las personas que no creen en Dios? ¿Qué pasa con las personas que no creen en Dios? Vamos a ayudar a esas personas de la misma forma. Y esto para mí es lo que más quiero animarnos a pensar, de cómo podemos extender estas buenas nuevas de Dios a los demás. Nosotros podemos ser la presencia de Dios en la vida de otra persona, canal de la presencia de Dios en la vida de otra persona. Aunque no podemos estar visitándolos en persona, podemos estar llamando mensajes. ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? Estoy aquí, ¿no? Y cuando compartan algo, no decir hay que creer, hay que pensar diferentes cosas. Simplemente decir, ay, yo entiendo, estoy aquí, ¿no? Ser presentes con lo que están sintiendo ellos. Y eso es el primer paso para ellos, igual que para nosotros. Entonces, creer en Dios es diferente que conocer a Dios. Yo quiero que las personas conozcan a Dios en este momento, que conozcan el amor de Dios y lo van a conocer a través de nosotros. Entonces tenemos una oportunidad grande de ser canales de la presencia de Dios en las vidas de otras personas en estos tiempos. Bien. Ya. Primer paso en este camino que Dios nos ha dado. Algo nos afecta en el cuerpo, inmediatamente, rápidamente, nos desconectamos. Eso debería movilizarnos, si lo podemos identificar,
y expresar, nos moviliza a buscar, acudir, como dijo Dorita al principio, acudir a otras personas, acudir a Dios, recibir lo que necesito para reconectarme. Eso me tranquiliza, pero no me lleva a la paz aún, porque para tener paz hay otro paso y eso es trabajar la mente. Entonces, ¿estamos bien para seguir con ese paso? Sí, bien, ya. El orden aquí es muy importante. No empezar con los pensamientos y la mente, empezar con lo que estamos sintiendo. En el cerebro las emociones son más rápidas que los pensamientos. Entonces, una vez que ya empezamos a cambiar nuestros pensamientos, la emoción ya se me ha llevado aquí. Entonces, por eso trabajamos esa parte primero. Ya, tenemos en Romanos 12, donde Pablo dice que deberemos ser transformados por la renovación de la mente. Ser renovados. Vamos a hacer, la transformación viene renovando la mente. No podemos, si pensamos que renovar la mente solamente, es solo de cambiar mis pensamientos, vamos a fallar, porque es imposible cambiar los pensamientos si no hemos conectado primero emocionalmente con nosotros mismos, con Dios y otras personas. Ese fue el primer paso. Pero ahora que hemos tomado ese paso, ahora que hemos orado de esa forma con Dios, auténticamente y escuchando la respuesta de Él, ahora que hemos acudido a otras personas, seres queridos, y recibido la respuesta de ellos, la presencia, ahora tenemos la reconexión para poder transformar la mente, transformar los pensamientos. Y voy a dar 3 pasos a esto para poder transformar la mente. Lo primero es tenemos que reconocer que lo que vemos no es siempre lo que está ahí. Y para esto yo voy a compartir mi pantalla y para hacer una ilustración de lo que estoy hablando aquí. Entonces, denme un minuto para compartir. ¿Qué ven ahí? Pueden poner en el chat. ¿Qué es lo que ven ahí? Voy a ilustrar aquí que hay 2 cosas que podemos ver. Algunos de ustedes vieron la chica. Si vieron la chica con la gorra, ¿no? La gorra está aquí en esta parte de arriba. A ver, ahí está, la gorra. Ahí está el pelo de la chica. Y ahí está, mira su nariz y todo, y está de espaldas. Para nosotros que vimos la abuelita espantosa, vimos aquí el ojo de la abuelita, su nariz, su boca, ¿no? Y ahí está la cara de la abuelita. Muy bien, vamos a hacer otra. ¿Qué ven aquí? Voy a salir de ahí. ¿Cuántos vieron en esa última un pato? ¿Y cuántos vieron un conejo o un cuy? Ambas cosas están ahí. El punto es esto. En cada momento de realidad para nosotros, hay muchas cosas que podemos sacar como la imagen de la realidad. En estos tiempos, y esto viene todo en la transformación de la mente, en estos tiempos, si yo no tengo la presencia de Dios y de seres queridos, si yo me siento sola, aislada, si estoy así alarmada y no sé qué hacer, lo que yo voy a ver a mi alrededor son todas las cosas que confirmen la verdad de eso. No es que no existen personas a mi alrededor, no es que Dios no está ahí, es que esa información no tiene relevancia tanto como la información espantosa, ¿no? Y de igual manera, y no es solo pensar positivo, no estoy hablando de eso para que tengan eso bien, estamos hablando solo de tener pensamientos positivos. Es de buscar la información a mi alrededor que está conforme
a lo que dice Dios, ¿no? No podemos hacer esto hasta que hemos reconectado. No se olviden de eso. Eso ya es el primer paso. Pero ahora, yo tengo la presencia de otros que me aman. Yo tengo la presencia y el sentido de la presencia de Dios conmigo. Ahora yo puedo decir, ok, es verdad que hay personas muriendo. Es verdad que estoy encerrada y no puedo salir. Es verdad que ya estoy harto de estos niños en la casa, o que ya estamos en caos con todos estando en el mismo espacio 24 horas al día. Eso sí es verdad. Pero yo siempre hago la pregunta de esta forma. ¿Qué más es verdad? No es que eso no sea verdad, sí es verdad. Igual que hay la abuelita espantosa, esa información sí está ahí. Pero ¿qué más puede ser verdad en mi situación? En mi caso, yo diría, yo podría dar una lista de cosas espantosas, ¿no? Al mismo tiempo, yo tengo el amor de mi esposo. Eso sigue constante. Yo tengo un Dios que dice que nunca cambiaré, jamás te dejaré. Eso es algo seguro. Eso sigue. Aún tengo alimentación por el día de hoy, ¿no? No estoy viviendo sin casa, tengo donde dormir. Tenemos cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Y yo quiero hablar un momento de la gratitud, porque si solo empezamos con eso, tenemos que agradecer a Dios por lo que tenemos. Antes de reconectar, solo estamos negando el miedo y tratando de empujarlo a un lado. Pero después de conectar relacionalmente, yo ahora tengo la capacidad de ver pato y conejo, de ver abuela espantosa y chica con gorra. Puedo ver toda la información y ahí yo puedo renovar mi mente escogiendo gratitud. Escogiendo gratitud por las cosas que tengo. Sabemos que neurológicamente la gratitud es algo que nos transforma. Nos transforma porque nos ayuda a sacar como más importante la información de lo que aún tenemos, no el enfoque en lo que hemos perdido o que el temor de lo que podemos perder. Entonces, practicar gratitud es algo que podemos hacer para renovar la mente después de que hemos reconectado. Voy a seguir enfatizando eso porque gratitud no viene primero, viene después de. Segundo, con gratitud en la renovación de la mente viene la fe. Y estoy hablando de la fe ahora porque reconectarnos nos lleva a la fe y ahí es donde con todo esto vamos a encontrar la paz. La fe es lo que yo creo que es verdad y eso determina lo que yo escojo de la información, como en esas imágenes, lo que yo escojo va a ser determinado por mi creencia en lo que es importante, en lo que significa todo esto. Si yo creo que lo que significa todo esto es que yo no tengo nada, no tengo control, estoy perdida, no hay nada que me va a ayudar a sobrevivir estos momentos. Si esa es mi creencia, entonces mi fe, podemos tener fe en lo bueno y fe en lo malo, mi fe me dice que estoy perdida. No voy a poder tener gratitud y voy a regresar a esto. Pero cuando yo tengo ya la presencia de Dios y de otras personas y mis necesidades emocionales han sido tocados, yo puedo decir lo que yo creo de Dios y nosotros como hermanos y hermanas tenemos esa información, tenemos esas promesas. Ahora, Benjamín, yo puedo tener en mi memoria esas promesas otra vez o las puedo buscar y traer eso a la mente. Y yo puedo escoger lo que yo creo que significa estos tiempos. Para mí, por ejemplo, yo creo que significa una oportunidad tremenda de ser la presencia de Dios en la comunidad, como nunca antes. Yo creo que hay una oportunidad en esto de transformar lo que entendemos de lo que es la iglesia, ¿no? Porque mira lo que estamos haciendo. La iglesia no es un edificio, nosotros estamos en 27 diferentes lugares en este momento. ¿Pero somos la iglesia? Yo creo que sí.
Entonces, hay una oportunidad aquí de dejar que Dios nos empiece a hablar para decir cómo podemos ser la iglesia de una nueva forma y reconocer que las normas y tradiciones que tenemos no son lo que definen lo que Dios entiende como su iglesia. Y de ser creativos con eso, de buscar al Espíritu Santo para decir cómo extendemos la iglesia en estos tiempos. Yo creo que hay una gran oportunidad en eso. Hay una oportunidad increíble en estos días de trabajar en nuestras relaciones de la familia, porque estamos atrapados con nuestras familias. No hay salida, no hay escape, ¿no? Y eso puede ser difícil, pero también es una oportunidad de trabajar de nuevas formas en esas relaciones, de fortalecer nuestros matrimonios, de empezar a ser más auténticos y hablar el uno con el otro y responder el uno al otro en estos tiempos. Hay una oportunidad tremenda para todos los padres, porque en la vida normal, los niños van a la escuela, estamos separados 8 horas al día y tenemos tiempos apretados, apresurados por la tarde donde estamos tratando de comer, hacer tareas, prepararnos para ir a la cama. En estos días tenemos horas y horas para estar con nuestros hijos, hablar con ellos, jugar con ellos, escucharles, instruirles. Una oportunidad tremenda que yo no sé si va a volver otra vez en la vida. Entonces, aprovechar esos tiempos, yo creo que hay una oportunidad. Esa es mi decisión de poner mi enfoque, de sacar de toda la información con esas imágenes que puse, sacar de esa información lo que yo creo que sea lo más importante a Dios. Yo me voy a conformar con lo que es importante al corazón de Dios. Esa es ejercitar mi fe, ¿no? Ese es como yo pongo en práctica. Y fe no es solo creencia, se tiene que movilizar. Entonces, eso me lleva a poder tomar acciones. Y podemos quizás en un tiempo futuro, si desean hacerlo, yo les dejo eso a Pedro, a los demás para decidir. Podemos hablar de cómo podemos trabajar en nuestros matrimonios durante estos tiempos. Podemos tener otro tiempo donde podemos hablar de cómo podemos ser presentes con nuestros hijos durante estos tiempos y aprovechar de eso. Hay muchas cosas que podemos hablar y hacer, pero más que todo es de poner ahí que Dios tiene otro significado, ¿no? Si vemos en la historia del pueblo de Israel, vez tras vez, tragedias que llegaron al pueblo de Israel entero. Todos estaban pasando por esclavitud o exilio o plagas. ¿No? Tenemos una plaga en estos días. Pero siempre Dios estuvo con ellos y siempre Él tuvo un significado diferente de lo que él estaba trabajando a pesar de esos momentos. Entonces, de buscar en estos días, Dios, ¿qué quieres hacer tú? No solo en mí, porque sí tiene para mí como persona, no solo en mi familia, porque Él sí tiene propósitos en estos días para mi familia, no solo en mi iglesia, porque estamos compartiendo así ahora. Pero en mi país, Dios, ¿qué tienes tú ya preparado? Porque yo creo profundamente que Él tiene algo para la iglesia de Dios en estos días. Y si podemos conformarnos a eso, renovar la mente, conformándonos, buscando lo que Dios tiene, a lo que Él nos está llevando, eso nos puede llevar al tercer paso hacia la paz. Primer paso, identificar lo que estoy sintiendo, expresarlo y expresar mi necesidad relacionalmente. Segundo, renovar mi mente, ejercitando mi fe, qué es lo que creo que sea verdad, cuáles son las promesas y conformándome a lo que Dios está haciendo. Tercero, es de abrir lo que yo he experimentado en mis relaciones con Dios y otros, y en la renovación de mi mente, y ofrecerlo a los demás. Cuando movilizamos nuestra fe de esa forma, hay paz. Porque cuando movilizo mi fe de esa forma, ya no hay impotencia, ya no estoy atrapada,
no estoy indefensa. He recibido de mi Dios y de otras personas. He decidido lo que creo acerca de lo que es verdad en la situación y estoy tomando acción para ofrecerlo a otras personas. Con esos 3 pasos, hermanos y hermanas, es lo que Dios nos ha dado para llevarnos hacia la paz. Y con eso voy a concluir y dejar un tiempo para preguntas, para un poquito de interacción. Pero en conclusión, quiero terminar con versículo de Filipenses. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Ahí está, ¿no? Estirar a otros. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí vemos la oración auténtica, la gratitud y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, versículo 8, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Ahí lo ven, ¿no? Ahí están todos los pasos. Hay una, solo para entenderlo bien, hay una diferencia entre sentir ansiedad y ser ansioso. Sentir miedo y ser miedoso. Sentir inseguridad y ser inseguros. Entonces, cuando en la Biblia habla de que no seamos inquietos, ¿no? De que no seamos ansiosos. Yo soy ansiosa cuando creo, ¿no? Cuando no he podido reconectarme y creo que el peligro que existe es lo único que hay. No veo otra cosa en esa imagen, en esa información. Solo veo eso y no hay nada más. Ahí es cuando soy ansiosa. Eso es diferente a que sentir ansiedad o sentir miedo. Sí, se entiende eso, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces, la Biblia habla de no ser temerosos, no ser ansiosos. Eso es diferente que no sentirlo, porque lo vamos a sentir, es inevitable, no tenemos control sobre eso. Pero si tomamos esos pasos de sentir, de buscar a Dios con mis peticiones, mis oraciones, expresando mi experiencia, lo que estoy pasando, mi necesidad, recibiendo de Él. Eso me ayuda a reconectar para decidir en fe lo que yo creo que sea lo cierto, lo verdadero, lo puro, lo que merece elogio en mi alrededor. Y la paz que sobrepasa todo estará conmigo, porque Él estará conmigo. ¿Ven? 3 pasos, hermanos, de miedo a la paz. Yo creo que Dios es perfecto. Él nos ha diseñado a su imagen y semejanza de una manera tremenda. Él nos conoce, Él conoce que solo somos polvo. Él sabe bien, Él nos entiende. Él no nos condena por eso, no nos juzga. En cambio, Él nos ofrece una salida, un camino hacia Él, hacia nuestro alrededor y hacia ser amables con los demás, ofrecer lo que Él nos ha dado a otras personas.